¿Agradecidos con Dios? Siempre hay motivo para agradecerle. Siempre hay motivo para estar dándole gracias a nuestro Padre Celestial. Sean todos bienvenidos a la casa del Señor. Les invito, así puestos en pie como estamos, vamos a dirigirnos en oración. Cierra por favor tus ojos. Vamos a orar. Padre, una vez más, aquí en tu casa, Señor, tuviste a bien traernos, Padre, no solo invitarnos, Padre, no solo extender una invitación, sino aparejar lo necesario para que estuviéramos aquí. Y aquí estamos dándote gracias. Gracias por la oportunidad, porque sabemos que algo tienes para nosotros en este día. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, nos disponemos para ti. Toma control de nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, Señor, de nuestros oídos, nuestros corazones y de mis labios, mi Señor y Dios, ya que vocearé tu palabra, Señor. Pero aún sigue siendo el soberano, aún sigue siendo el todopoderoso, aquel que cerró la boca de los leones para que no hiciesen daño a Daniel. Pero aquel que está escrito en tu palabra puede abrir la boca de las piedras, Señor. Y aún abriste la boca de un asna para que hablase. Así que estamos en tus manos, mi Señor, mi Dios, como un instrumento tuyo, Padre, dispuesto a ser usado. Aleja de mí, Señor, toda unción contraria, Padre. Aleja de cada uno de nosotros, Señor. Que no nos distraigamos, Padre, sino que podamos estar en espíritu y en verdad en este servicio. Toma control de los alrededores, mi Dios. Este servicio es para tu honra y para tu gloria. En el nombre de Jesucristo, amén. Gloria a Dios. Sean bienvenidos todos a la casa del Señor. Les invito, por favor, acompáñenme. Vamos a leer del Evangelio según San Juan, capítulo 5. Vamos a leer el verso 39, solamente ese verso, un verso que conocemos, pero vamos a recordarlo. Vamos a recordar la palabra del Señor. Evangelio según San Juan, capítulo 5, verso 39. Gloria a Dios. Qué bueno es verles una vez más aquí. Gracias a Dios. ¿Ya lo tienen, verdad? Se lee así en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Una vez más. Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Que Dios bendiga nuestras vidas a través de la lectura de su palabra. Pongámonos cómodos, por favor. Vamos a darle paso a los niños. Vamos a orar por ellos antes de que pasen, ¿sí? Ahí donde están, inclina tu rostro, vamos a orar por los pequeños. Padre, en tu mano, Señor, de tu mano están los niños. Tu palabra dice: dejad los niños, venid a mí, no se lo impidáis. Hay niños aquí, mi Señor, te damos gracias por ellos. Hay también una maestra dispuesta, Señor, para compartir tu palabra. Pedimos sea tu gracia soberana con ellos, mi Dios. Padre de la gloria, bendícelos de una manera especial. Te lo pedimos en el nombre de Jesucristo, mientras te damos gloria y honra. Amén y amén. Bien puedan. Gloria a Dios. Escudriñad las Escrituras. Esta palabra escudriñar significa buscar meticulosamente, ¿sí? Significa revisar y aún tomar aquellas cosas que muchos pasan por alto o que algunos desechan como si no sirviesen.
Eso significa la palabra escudriñar, ¿sí? Escudriñar es inquirir, buscar. Cuando dice mi Señor Jesús, cuando mi Señor Jesús lo dice, está siendo puntual en lo que nosotros debemos hacer con las Escrituras. ¿Qué debemos hacer con la Escritura? Escudriñarla. No solo leerla. Porque lamentablemente hoy día hay buenos lectores de la Biblia. Hay buenos lectores. Y usted les dice, les empieza un versículo y se lo terminan, lo continúan. Son buenos lectores. Pero solamente leemos, pero no escudriñamos. Y se nos pasa por alto muchas cosas que realmente son esenciales, son necesarias para que nuestra vida sea transformada. Que Dios nos permita a nosotros no solamente ser lectores de la Biblia, sino aquellos que escudriñan la palabra de Dios. Acompáñame, por favor. Vamos a estar leyendo varias escrituras. Y quiero que me acompañes, por favor, en la carta a los Hebreos, capítulo 13. Bendito sea Dios. Vamos a estarnos moviendo en la Escritura en este día y quiero que por favor, ¿sí?, entre tanto puedas hacerlo, que lo hagas, ¿sí? Recuerda la bienaventuranza al que lee y a los que oyen, ¿sí? Si tenemos la posibilidad de hacer las dos cosas, doble bienaventuranza. Bendito sea Dios. Ya lo tienes, ¿verdad? Hebreos capítulo 13. Vamos a leer el verso 7. Hebreos capítulo 13, versículo 7. Y dice así la palabra del Señor: acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios. Considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad su fe. ¿A quién le está hablando el Señor? A nosotros nos está hablando, ¿sí? Acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios. Considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad su fe. Bendito sea Dios. Cuando el Señor hace este llamado, el llamado no es solamente para en cada oración decir: Señor, bendice, unge al pastor. No es solamente un llamado a decir: Señor, háblanos a través del pastor. Y todo eso es necesario, ¿sí? El llamado es a considerar, ¿sí?, la conducta del pastor. Que Dios nos permita visualizar, ¿sí? Visualizar para poder considerar. Ahora, este texto es para la iglesia, ¿sí? La iglesia debe acordarse de su pastor y considerar la conducta de él. Pero sea cual sea la conducta del pastor, debería de imitar no la conducta, sino su fe. Ahora, si la conducta es buena, imitemos la conducta, claro que sí. Pero si la conducta no es muy buena, pero tiene fe, imitemos su fe. Ahora, ese es para la congregación. Pero dice, vamos a leer la primera carta del apóstol Pablo a los tesalonicenses. Primera carta del apóstol Pablo a los tesalonicenses, capítulo 1, el verso 5. Vamos a leer el verso 5 y el verso 6. Dice así la palabra del Señor. Primera carta a los tesalonicenses, capítulo 1,
versículo 5 y versículo 6. Dice así la palabra del Señor. Ahí está hablando el apóstol Pablo, ¿sí? Y dice: pues nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en poder, en el Espíritu Santo y en plena certidumbre, como bien sabéis, cuáles fuimos entre vosotros por amor de vosotros. Y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación, con gozo del Espíritu Santo. Bendito sea Dios. En otra versión dice: como bien sabéis, qué clase de personas demostramos ser entre vosotros. ¿Sí? Está hablando el apóstol Pablo y les dice: vine a ustedes a compartirles la palabra. Pero no fue solamente una palabra, sino que el Espíritu Santo de Dios acompañaba la palabra. Y continúa diciendo el verso 5: y en plena certidumbre, como bien sabéis, cuáles fuimos entre vosotros por amor de vosotros, o qué clase de persona demostramos ser entre vosotros por amor de vosotros. El apóstol Pablo tuvo el privilegio de ser un hombre llamado por Dios, un hombre levantado por Dios y un hombre respaldado por Dios. No solamente llamado, levantado y respaldado, sino que él supo responder o corresponder a esa confianza que Dios le dio. ¿De qué manera correspondió la confianza? Él dice: ustedes vieron la clase de persona que demostré ser entre ustedes, ¿sí? Vosotros, como bien sabéis, cuáles fuimos entre vosotros por amor de vosotros. Bendito sea Dios. El apóstol Pablo sabía exactamente lo que le había correspondido hacer. Gloria a Dios. Dice el mismo apóstol Pablo, en la carta a los Corintios, en la segunda carta a los Corintios, vamos a leer primero en el capítulo 1, versículo 12, solamente ese versículo. Segunda carta a los Corintios, capítulo 1, versículo 12. Dice el apóstol Pablo: porque nuestra gloria es esta. Ya lo tienes, ¿verdad? Porque nuestra gloria es esta: el testimonio de nuestra conciencia. ¿El testimonio de qué? O sea, está hablando el apóstol Pablo a la iglesia en Corinto, ¿sí? Ya leímos lo que le había hablado a la iglesia en Tesalónica, le está hablando a la iglesia en Corinto. Pero el apóstol Pablo nunca iba solo. El Señor lo enviaba con alguien más, ¿sí? Iba Pablo con Silas, Pablo con Bernabé, ¿sí? O sea, siempre había alguien que acompañaba al apóstol Pablo. Había un ministerio allí. Entonces el apóstol Pablo dice: porque nuestra gloria es esta, el testimonio de nuestra conciencia, que con sencillez y sinceridad de Dios, no con sabiduría humana, sino con la gracia de Dios, nos hemos conducido en el mundo y mucho más con vosotros. ¿De qué hablaba el apóstol Pablo? De su vida, ¿sí? De la forma como había vivido y como había demostrado que realmente Dios estaba en la escena. Como de ninguna manera él había dañado la confianza que Dios había puesto en él. Que de ninguna manera él defraudó la confianza que Dios puso en él. Porque nuestra gloria es esta, el testimonio de nuestra conciencia. No solamente vivió de cierta manera delante de la iglesia,
sino que también lo hizo de esa misma manera delante del mundo. Oh, bendito sea Dios. Porque una cosa es llegar hasta la iglesia y presentarse de cierta manera, y otra cosa es cómo vivo allá afuera. Porque donde quiera que estemos, hay una gran nube de testigos. Ahí mismo en la segunda carta a los Corintios, en el capítulo 6, vamos a avanzar un poco. Capítulo 6, segunda a los Corintios. Vamos a leer del verso 1 en adelante. Bendito sea Dios. Ya lo tienes, ¿verdad? Así pues, nosotros, como colaboradores suyos, os exhortamos también a que no recibáis en vano la gracia de Dios. ¿Un llamado de atención? O sea, la vida del apóstol Pablo, el testimonio que él tenía era un testimonio limpio delante de Dios, delante de la iglesia y delante del mundo. Pero él llamaba la atención, o sea, estaba bien la vida suya, estaba bien la palabra, que no era solamente palabra, sino demostración de poder del Espíritu Santo, pero llamaba la atención a los oyentes. Así pues nosotros como colaboradores suyos os exhortamos también a que no recibáis en vano la gracia de Dios. Porque dice, en tiempo aceptable te he oído y en día de salvación te he socorrido. He aquí ahora el tiempo aceptable, he aquí ahora el día de salvación. No damos, verso 3, no damos a nadie ninguna ocasión de tropiezo para que nuestro ministerio no sea vituperado. ¿Cómo se conducía el apóstol Pablo? Se conducía de una manera íntegra. Acordaos de vuestros pastores. El apóstol Pablo decía lo mismo. Pero el apóstol Pablo tenía esa ventaja tan hermosa de poder mostrar su testimonio. No damos a nadie ninguna ocasión de tropiezo. No decía nadie tropieza, no. Porque van a tropezar. ¿Sí? No decía nadie va a ver en mí una ocasión de tropiezo. Van a verla. Porque lamentablemente uno ve lo que quiere ver. Y no hay peor ciego que el que no quiere ver. Lo principal, lo más importante, ¿qué piensa Dios de ti? ¿Sí? ¿Qué piensa Dios de mí? ¿Qué opina Dios del ministerio que estamos ejecutando? No damos a nadie ninguna ocasión de tropiezo para que nuestro ministerio no sea vituperado. Antes bien, verso 4, nos recomendamos en todo como ministros de Dios. ¿De qué manera? En mucha paciencia, en tribulaciones, en necesidades, en angustias, en azotes, en cárceles, en tumultos, en trabajos, en desvelos, en ayunos, en pureza, en ciencia, en longanimidad, en bondad, en el Espíritu Santo, en amor sincero, en palabra de verdad, en poder de Dios, con armas de justicia a diestra y a siniestra, por honra y por deshonra, por mala fama y por buena fama, como engañadores, pero veraces, como desconocidos, pero bien conocidos, como moribundos, mas he aquí vivimos, como castigados, mas no muertos, como entristecidos, mas siempre gozosos, como pobres, mas enriqueciendo a muchos, como no teniendo nada, mas poseyéndolo todo. Bendito sea Dios.
El Señor sigue siendo soberano. Acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios. Considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad su fe. ¿Qué busca el Señor en nosotros como ministros? Lo que acabamos de leer. ¿Qué busca el Señor de nosotros como sacerdotes? Lo que acabamos de leer. Pregunto, ¿cuántos sacerdotes hay en esta congregación? Vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio. Oh, bendito Dios. Cuando la Escritura, ¿sí? Cuando estas características se enfocan hacia un hombre, oh, ¿cuántos ojos mirando a ese hombre? Cuando estos requisitos recaen sobre un hombre, son muchos ojos mirando allí. Y empiezan a ver, empiezan a hacer cuenta de qué ha hecho, qué ha dejado de hacer. Pero cuando recordamos que la Escritura es para cada uno de los cuales ha sido linaje escogido, nación santa, real sacerdocio, pueblo adquirido por Dios. Entonces ya no es mis ojos hacia el ministro, cualificando y cuantificando qué le falta, sino que es la palabra de Dios confrontándome a mí. ¿Dónde estoy? ¿Qué me falta? ¿De qué, mi hermano? En mucha paciencia, en tribulaciones. ¿Cuál es mi testimonio? Cuando me enfrento, o cuando tengo que mostrar paciencia, cuando me enfrento a tribulaciones, a necesidades o angustias. Cuando recibo azotes, cárceles, tumultos, trabajos, desvelos o ayunos. ¿Cómo estoy yo respecto a la pureza, a la ciencia, la cual es conocimiento de Dios? ¿Cómo estoy yo en cuanto a longanimidad, en bondad, en el Espíritu Santo, en amor sincero? Bendito sea Dios. Porque verdad que es fácil mirar a una persona, a un hombre, para coger la lista de requisitos y el lápiz para ir chuleando. ¿Lo tiene? ¿No lo tiene? ¿Llegó? ¿No llegó? ¿Le sobra? ¿Le falta? Pero cuando ya es cada uno de nosotros que tiene que pararse en el lugar, y como dice la Escritura, cada uno de vosotros examínese, examinándonos a nosotros mismos. Oh, bendito Dios. En palabra de verdad. ¿Cómo estoy yo en poder de Dios? Con armas de justicia a diestra y a siniestra. Como engañadores, pero veraces. Como desconocidos, pero bien conocidos. ¿Y quién nos conoce? Nuestro Señor. Él conoce exactamente quién es cada uno de nosotros. Como moribundos, mas he aquí que vivimos. Como castigados, mas no muertos. Como entristecidos, mas siempre gozosos. Como pobres, mas enriqueciendo a muchos. Como no teniendo nada, mas poseyéndolo todo. Alabado sea el nombre de nuestro Señor Jesús. ¿Damos gloria a Dios? Amén. Gloria a Dios, sí, Señor. Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Nosotros pedimos siempre al Señor que nos conceda revisarnos en un espejo, ¿sí? Y que nos puede mostrar cómo estamos. Y ese espejo es la palabra del Señor. Ahora acompáñame por favor. Acompáñame por favor. Vamos al Antiguo Testamento. Vamos al primer libro de Samuel, capítulo 12. Hay un título antes del verso 1 y se titula Discurso de Samuel al pueblo.
Llama la atención que estamos en tiempo de elecciones y los políticos acostumbran dar discursos antes de las elecciones, ¿sí? Antes de llegar al poder dan el discurso y prometen un sinnúmero de cosas que saben a conciencia que no van a poder cumplir. En este momento no va a ser Samuel puesto en poder, no, de hecho está soltando el poder. En este momento Samuel está entregando, ¿sí? Está entregándole el poder al rey que el pueblo eligió. Vamos a dar lectura, verso 1 en adelante. Dijo Samuel a todo Israel: he aquí yo he oído vuestra voz en todo cuanto me habéis dicho y os he puesto rey. Ahora pues, he aquí vuestro rey va delante de vosotros. Yo soy ya viejo y lleno de canas, pero mis hijos están con vosotros. Y yo he andado delante de vosotros desde mi juventud hasta este día. He aquí estoy, aquí estoy, verso 3. Aquí estoy, atestiguad contra mí delante de Jehová y delante de su ungido. Si he tomado el buey de alguno, si he tomado el asno de alguno, si he calumniado a alguien, si he agraviado a alguno, o si de alguien he tomado cohecho para cegar mis ojos con él, y os lo restituiré. ¿Qué estaba haciendo Samuel? Lo mismo que estaba haciendo el apóstol Pablo. Estaba dándole la oportunidad al pueblo que testificara de su vida. Pregunto, ¿qué estamos haciendo con cada libro de la Biblia? ¿Alguien me dice? Estamos escudriñando la palabra del Señor. Comenzamos en Génesis, vamos en el primer libro de Samuel. Estamos tratando de tomar las cosas que muchas veces se nos pasan por alto. Estamos tratando de tomar las cosas que muchos desechan como inservibles. Porque escudriñar viene de rebuscar, de sacar aquellas cosas que muchos tienen por basura. La palabra escrutinio también viene de allí, de esa misma raíz etimológica. Es lo que estamos tratando de hacer. Porque en ella os parece que hay vida eterna. Que Dios nos permita a nosotros adquirirla, conseguirla, tomar esa vida eterna. Bendito sea Dios. Y Samuel termina su trabajo como juez de Israel y les dice: he estado delante de vosotros. ¿Y sabes algo hermoso? Hoy en día, los que se presentan como candidatos, muchas veces nunca los oímos nombrar. No sabemos quiénes serán. De un momento a otro se vuelven personas públicas. Y qué tremendo hombre público. Pero eventualmente empiezan a salir a flote cosas sucias que han hecho en el pasado. Pero con Samuel no era de esa manera. Recuerda, a Samuel su madre, una vez lo destetó, lo llevó a vivir al templo. Samuel creció en el templo a vista de todo el pueblo. Todos pudieron ver su crecimiento, cómo fue desde joven, desde niño, desde joven, de adulto. Cuando el Señor puso toda su confianza en Samuel, la gente vio el respaldo que Dios tenía para con este hombre. Y ahora ya viejo, como leímos ahí, lleno de canas, se despide del servicio, pero no quiere solamente irse. Él quiere irse sabiendo que realmente aquella confianza que Dios puso en él, él la correspondió, que no defraudó esa confianza. Aquí estoy, dice el verso 3. Atestiguad contra mí delante de Jehová. Si alguien tiene algo que hablar, háblelo delante de Dios. Atestiguad contra mí delante de Jehová y delante de su ungido, si he tomado el buey de alguno, si he tomado el asno de alguno, si he calumniado a alguien, si he agraviado a alguno, y si de alguien he tomado cohecho para cerrar mis ojos con él, y os lo restituiré. ¿Pedí soborno de alguien? ¿Le pedí dinero a alguien?
o recibí dinero de alguien para hacer algo. Samuel está diciendo, ustedes me conocen, atestiguen. Si tienen algo que hablar, háblenlo, le dice Samuel. El verso 4, entonces dijeron, nunca nos has calumniado, ni agraviado, ni has tomado algo de mano de ningún hombre. Y él les dijo, Jehová es testigo contra vosotros, y su ungido también es testigo en este día, que no habéis hallado cosa alguna en mi mano. Y ellos respondieron, así es. Bendito sea Dios. Qué hermoso que el día que el Señor nos llame para dar cuenta, nosotros podamos hacer así como Samuel. Tener un testimonio tan limpio, tan puro, que nadie pueda decir algo en contra. El apóstol Pablo decía, oh bendito Dios, dice la palabra del Señor, no perdamos ahí primera de Samuel, que si el Señor nos da tiempito volvemos, ¿sí? Vamos a segunda de Tesalonicenses, en el capítulo 3, versículo 6, vamos a leer versículo 6 al versículo 15. ¿Sabes lo que ocurre cuando buscas y lees en la Escritura? Los dos depósitos tuyos se van llenando. Se llena el depósito de la mente y también el depósito del corazón. Y para el día que necesites, el Señor traerá esa escritura en el momento preciso. Ya lo tienes, ¿verdad? Segundo de Tesalonicenses, segunda carta a los Tesalonicenses, capítulo 3, versículo 6 en adelante, dice: pero os ordenamos, hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que os apartéis de todo hermano que ande desordenadamente, y no según la enseñanza que recibisteis de nosotros. Porque vosotros mismos sabéis de qué manera debéis imitarnos, pues nosotros no anduvimos desordenadamente entre vosotros. Bendito sea Dios. Porque nosotros no anduvimos desordenadamente entre vosotros. Verso 8, ni comimos de balde el pan de nadie, sino que trabajamos con afán y fatiga, día y noche, para no ser gravosos a ninguno de vosotros. No porque no tuviésemos derecho, sino para daros nosotros mismos un ejemplo para que nos imitaseis. Porque también cuando estábamos con vosotros, os ordenábamos esto: si alguno no quiere trabajar, tampoco coma. Porque oímos que algunos de entre vosotros andan desordenadamente, no trabajando en nada, sino entremetiéndose en lo ajeno. A los tales mandamos y exhortamos por nuestro Señor Jesucristo, que trabajando sosegadamente coman su propio pan. Y vosotros, hermanos, no os canséis de hacer bien. Si alguno no obedece a lo que decimos por medio de esta carta, a ese señaladlo, y no os juntéis con él para que se avergüence. Mas no lo tengáis por enemigo, sino amonestadle como hermano. Ahora, si eso era referente a los hermanos, ¿qué referente a los ministros? Acordaos de vuestros pastores, que os hablaron la palabra de Dios. Considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad su fe. Pero si no trabaja, si se comporta desordenadamente, si es un hermano, dice, señálenlo.
Y no se junten con él. ¿Qué es lo que corresponde para los ministros? Porque nosotros no anduvimos desordenadamente entre vosotros, ni comimos de balde el pan de nadie, sino que trabajamos con afán y fatiga, día y noche, para no ser gravosos a ninguno de vosotros, no porque no tuviésemos derecho, sino para daros nosotros mismos un ejemplo para que nos imitaseis. ¿Cuál es el derecho del que habla el apóstol Pablo? Dice la palabra del Señor que el obrero es digno de su salario. También la palabra del Señor dice: no pondréis bozal al buey que trilla. Y dice ahí mismo el apóstol Pablo: ¿tiene Dios cuidado de los bueyes? ¿O lo habla expresamente de por nosotros los que trabajamos en la obra? Pero es trabajando, ¿sí? Y no desordenadamente. Bendito sea Dios. Y el que no quiere trabajar, que tampoco coma. Bendito sea Dios. Resulta que Samuel da el discurso y el mismo pueblo atestigua contra sí mismo. No vimos nada malo en usted, Samuel, pero queremos ser como las demás naciones. Le dice Samuel: bueno, igual ya es su elección. Entonces dijo Samuel en el verso 6, primera de Samuel capítulo 12 versículo 6. Entonces Samuel dijo al pueblo: Jehová, que designó a Moisés y a Aarón y sacó a vuestros padres de la tierra de Egipto, es testigo. Ahora pues aguardad y contenderé con vosotros delante de Jehová acerca de todos los hechos de salvación que Jehová ha hecho con vosotros y con vuestros padres. Y empieza Samuel a mencionar los hechos grandes que nosotros conocemos de la palabra del Señor. Cómo los saca de Egipto, cómo los sustenta, cómo cuando ellos cometen pecado, cómo cuando ellos van a adorar ídolos, cuando ellos caen en idolatría, el Señor les castiga, pero ellos se arrepienten, piden ayuda al Señor, y el Señor les envía la ayuda, les envía a los jueces. Pero ellos vuelven en su pecado nuevamente a caer, y el Señor permite que sean castigados. Dice el verso 11: entonces Jehová envió a Jerobaal, a Barak, a Jefté y a Samuel, y os libró de manos de vuestros enemigos de en derredor, y habitasteis seguros. Y habiendo visto que Naas, rey de los hijos de Amón, venía contra vosotros, me dijisteis: no, sino que ha de reinar sobre nosotros un rey, siendo así que Jehová vuestro Dios era vuestro rey. Ayer recibo una llamada muy significativa. Alguien me llama a preguntarme con respecto al día de hoy. Hermano, ¿qué con respecto a las elecciones? ¿Qué debo hacer? ¿Sí? Como creyente, ¿qué debo hacer? Y nosotros tenemos que tener claro algo, ¿sí? Nosotros tenemos un pastor, ¿sí? El Señor Jesús es nuestro pastor. Y como dice allá el Salmo 23, Él es mi pastor y nada me faltará. Si nosotros somos creyentes, tenemos que tener nuestra mirada puesta en nuestro gran líder, nuestro Señor Jesucristo. Él es el que realmente debe gobernar sobre nuestras vidas. No hay un político que pueda hacer algo por nuestras vidas. Harán algo, posiblemente mejoren algo de la situación del país, posiblemente lo hagan y pedimos a Dios que así sea. Pero nuestra confianza no está puesta en el hombre.
El pueblo de Israel tenían su rey, pero querían a alguien físico, a un hombre que estuviera de frente a ellos. Nosotros hicimos una elección, ¿verdad que sí? Un día nosotros elegimos a Jesucristo nuestro Señor y Salvador en nuestras vidas. Ahora, ¿qué hace falta, mis hermanos? Que lo dejemos gobernar. Que dejemos nosotros de tener y de anteponer nuestros deseos a la voluntad de Dios. Que dejemos que Él reine, que Él gobierne realmente en nuestras vidas. Que podamos tener amor sincero para los demás. Paciencia, benignidad, longanimidad. Nosotros somos ciudadanos del reino de los cielos. Y nuestra ciudadanía es de allá, de una ciudad cuyo arquitecto y constructor es Dios. Que Dios nos permita ubicarnos en nuestra posición de creyentes, de cristianos reales. Le dice en el verso 13: ahora pues, he aquí el rey que habéis elegido, el cual pedisteis. ¿Ya veis que Jehová ha puesto rey sobre vosotros? Ahora, eso era tremendo. Ellos pidieron rey, quitando a Dios de su posición, y Dios les puso rey. Era algo malo, pero le dice en el verso 14: si temiereis a Jehová y le sirviereis y oyereis su voz, y no fuereis rebeldes a la palabra de Jehová, y si tanto vosotros como el rey que reina sobre vosotros servís a Jehová vuestro Dios, haréis bien. Mas si no oyereis la voz de Jehová, y si fuereis rebeldes a las palabras de Jehová, la mano de Jehová estará contra vosotros, como estuvo contra vuestros padres. Este día, elecciones, ¿sí? Un hombre va a subir al poder, posiblemente por el voto popular, posiblemente por las cosas que se mueven en la corrupción, no sabemos cómo, pero va a estar allí. No debemos asustarnos por el que suba, si nuestra condición delante de Dios es como la de Pablo o como la de Samuel. ¿Sí estamos? Si hay integridad en nosotros con respecto a la palabra del Señor, no debemos temer. Gloria a Dios. Debemos caminar seguros, con confianza. Amén. Seguros de que se aproxima el reino de la paz. Bendito sea Dios. El reino de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Se aproxima el reino de justicia. El reino de santidad. Bendito sea Dios. Si somos íntegros, no hay que temer. Pero si nos alejamos del Señor, si nos apartamos de Él, la mano de Jehová estará contra nosotros. Y le dice Samuel: y esperen algo, ¿sí? Para que sepan que lo que les estoy hablando es real. Estamos en tiempo de verano, ¿sí? Estamos en tiempo de cosecha. En ese tiempo no hay lluvias. Pero yo voy a pedirle a Dios, voy a rogarle a Dios que envíe lluvias y truenos para que ustedes se den cuenta de la maldad que han hecho. Y ora Samuel, y dice la escritura, el verso 18: y Samuel clamó a Jehová, y Jehová dio truenos y lluvias en aquel día. Y todo el pueblo tuvo gran temor de Jehová y de Samuel. Entonces dijo todo el pueblo a Samuel: ruega por tus siervos a Jehová tu Dios. Qué triste condición, ¿verdad? Ruega por tus siervos a Jehová tu Dios. O sea, lo habían desechado no solamente como rey. No decían ruega por nosotros a Jehová nuestro Dios. No, a Jehová tu Dios. Para que no muramos, porque a todos nuestros pecados hemos añadido este mal de pedir rey para nosotros.
hubiese un mal que pudiésemos cometer nosotros en este día. Confiar en el hombre para nuestra salvación. Ese sería un mal grande que añadiríamos nosotros. Nuestra confianza para nuestra salvación debe estar solamente puesta en el sacrificio de la cruz del Calvario. Bendito sea Dios. Y Samuel respondió al pueblo en el verso 20: no temáis, vosotros habéis hecho todo este mal, pero con todo eso no os apartéis de en pos de Jehová, sino servidle con todo vuestro corazón. ¿Habían hecho mal? Y habían añadido mal a ese mal. Pregunto, ¿tú y yo hicimos en algún día mal? ¿Y no hicimos mal sobre el mal que ya habíamos hecho? ¿Y sabes lo que susurra Satanás al oído? Ya no tienes cambio. Así eres y así te quedarás. Pero mi Señor dice, no. Mientras haya vida, hay esperanza. Mi Señor dice, aún hay oportunidad. Aún hay oportunidad de ser restituidos. Aún hay oportunidad de ser levantados, de ser restaurados. Gloria al nombre de nuestro Señor Jesucristo. No temáis, vosotros habéis hecho todo este mal, pero con todo esto no os apartéis de en pos de Jehová, sino servidle con todo vuestro corazón. Verso 21, no os apartéis en pos de vanidades que no aprovechan ni libran, porque son vanidades. Pues Jehová no desamparará a su pueblo por su grande nombre, porque Jehová ha querido haceros pueblo suyo. Así que lejos sea de mí que peque yo contra Jehová, cesando de rogar por vosotros. Antes os instruiré en el camino bueno y recto. Solamente temed a Jehová y servidle de verdad con todo vuestro corazón, pues considerad cuán grandes cosas ha hecho por vosotros. Mas si perseverareis en hacer mal, vosotros y vuestro rey pereceréis. En manos nuestras. ¿Verdad que sí? En nuestras manos. Nuestro destino. Nuestro futuro. Si un día hicimos mal, pero nos arrepentimos de todo corazón, la palabra del Señor me dice que Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados, todos nuestros pecados, y limpiarnos de toda maldad. Así que no permitamos que los errores, los pecados, las cosas que hicimos en el pasado afecten nuestro día presente para caminar con Dios y vayan a frustrar de alguna manera nuestro futuro. Nuestra vida está en manos de Cristo Jesús. Nuestra vida y nuestro futuro le pertenecen a Él. Y nuestro pasado, si fue pecaminoso, cuando nos arrepentimos de corazón, yace en el fondo del mar del olvido. Así que les invito en esta hora, vamos a dirigirnos a Dios, vamos a dirigirnos a nuestro Padre. Cierra tus ojos ahí donde estás. Padre nuestro, te damos gracias por tu palabra, Señor. Gracias porque pudimos, Señor, tomar el tiempo para escudriñar un poco de tu palabra, Padre de la gloria. Gracias por darnos esa oportunidad. Gracias por este día, Señor. Te pedimos, por favor, tomes control de la seguridad, Señor. Que tomes control de nosotros, de nuestro regreso a casa, Señor. De la actividad que tenemos pendiente con los jóvenes, Señor. Que tomes tu control, Padre de la gloria. Que podamos nosotros seguir adelante, cada día más cerca de ti. Dios de la gloria, permite, Señor, que podamos revisarnos, examinarnos a nosotros mismos. Y si en algo estamos fallando, Señor, por favor, abre nuestros ojos. Queremos saberlo, Señor. Queremos corregirlo, Padre de la gloria. Porque
no estamos seguros de qué día llamarás a nosotros para estar en delante de ti. Y de verdad que ese día queremos estar preparados, queremos estar en santidad, porque sin santidad nadie verá tu rostro, Señor. Y queremos verte, Padre. Queremos contemplar tu rostro, contemplar la hermosura de tu santidad. Bondadoso Dios, permítenos vivir de una manera íntegra, no solamente aparentando serlo, Señor, sino que donde quiera que estemos, Padre eterno, seamos igual, dignos representantes del cielo. Padre, oro por esta congregación, oro por los hogares, Señor, por mis hermanos, por los niños, Padre. Te pido por favor que tu mano poderosa siga restaurando hogares, Señor, restaurando jóvenes, Padre de la gloria, alejándolos de los vicios, Señor, sacándolos de las adicciones, aún de las electrónicas, Señor, que parecieran ser inofensivas, pero que realmente son tan dañinas, Señor. Danos libertad, Padre. Tu palabra declara que tú eres el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, ahí hay libertad. Libéranos, Señor. Liberta al cautivo, Padre de la gloria. Sana al enfermo, por favor. Consuela al afligido. Padre, queremos presentarnos delante de ti como una novia sin mancha y sin arruga. Queremos estar listos para ese día maravilloso. Queremos estar preparados para ese grandioso día. Y esperamos tu venida, Señor Jesús. Ven, Señor Jesús. Ven. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, nuestras peticiones están en tus manos, Señor. Padre de la gloria, has permitido, Señor, has tocado corazones que han traído, Señor, un mercado, Padre de la gloria, mercado para ser compartido con los necesitados. Te pedimos, por favor, bendigas a los corazones que dan con alegría, Señor, y que bendigas también a aquellos que necesitan, Señor, que esta demostración de amor, Padre de la gloria, sea recibida y vista, Señor, desde allá, desde los cielos, y recompensada en el nombre de Jesucristo. Te lo pedimos para tu honra y para tu gloria. Amén y amén. Que mi Señor Jesucristo les continúe bendiciendo, mis amados hermanos.